los dos a la vez? Rápido. ¿En Junior salen los dos a la vez? Sí. Vale. Nada, había 10, pero se nos coló un chaval. Hay un chaval que no viene. Nicolás. Ya. Ya lo tacho. Vale. Es que formó un cadete. Carrera da Marco, tatami 4. Carrera da Marco, tatami 4. Subir esto para que no te toque la oreja. Y te pega, se le pega aquí. Estoy cómoda así. Pero si no vas a oír nada. No, estoy cómoda. Ponte ya aquí. No olvidan los árbitros, ¿vale? Entra, ¿no? Sí. Media distancia. A ver, si no podemos llamar a él. Pero... A llamar a estos dos. A Casado y a José Díaz Iglesias, que van a firmar casas. ¿Fue después? Sí. ¡Llámame! Sí, después de este. Vale, vais a ir dos solos, que Ahora tenemos que ir con los lados. Sigues con dos. Ven para acá.
¿Este ahora otra vez? Sí. Ya. Ya, ya. Si Fabián firma Cata. Vitera para el final. Él tiene que estar centrado. Empi. El número no hay que poner. No, porque no tenemos. Muy buenas. Hola, mira. Adri. ¿Cuál? Sí. Escuché perfectamente. Pero de esto no. Están hablando ahora. Nacho, pero dame. Fabián. Ahora que ya te firmó el peso. Vale, pero espera un momento, porfa. Sí, sí, yo estaba- No hay baja de cartas. Vale, Gracias. tengo que hacer un montón. ¿No va o qué? Sí, pero mandó uno. ¿No? Yo con el mío. Da igual, ponerlo bien. Pone fama y a ver si se te ve. No, no. Avísame que tengo que meter cosas. Mira de apuntarlo, yo miro que yo con el Tengo que plan. meterla aquí. Si no, en el siguiente carta. Espera un momento. ¿Cómo quieres poner los datos? O sea, no
bajo ahora, ¿vale? Sí, vale. Raúl, me falta el pato. Avisar cuando podamos desconectar el wifi. O sea, el wifi, los datos. Cuando salga la foto. Ya no enchufaste, ya enchufaste. Sí. Y cuando acabe este ir a por ya los impuestos. ¿Sabes? Espera. Ya, Cata. Sí. Cuando acabe esta. Esto. Igual te dejan generar de pesca. Ya, pero aún no. Hasta que se hagan las series. No, mierda. Da igual, voy a buscar el siguiente de la siguiente hoja. Igual. Que vayas igualmente a buscar la siguiente hoja. Es que esta es la pool 2, la pool 1 es la otra. ¿Qué se hace? ¿El de la pulga? No lo sé. Cuando nos Bueno, manden. le digo a Jesús. Que te lo diga, ¿no? David, en lo siguiente vas a azul, vale. Vas después de ellos ya. ¿Qué carta vas a pegar? Vale, vale, vale. Luego firma. Ya, buscamos. Entrando, ¿no? Ahora aquí Víctor. Víctor García. Que vaya a la mesa central. Nerea Domínguez López, tatami 5. Nerea Domínguez López, tatami 5. Si hubiera sumado, hubiera. Ya lo vi. Pero bueno. ¿Se puede poner ya la wifi? Vale, ¿cómo se llamaba la red? Que no me van bien los datos, no sé por qué, y no me está cargando las listas.
David Enrique. Vale. ¿Dónde están? Víctor y David Enrique. No te va a hablar. ¿Dónde están? Sí. Víctor y David Enrique. Víctor. ¿Qué firma la de Sí. Vale, yo me lo aquí. No, ahora, o sea, claro, sí, sí, sí. Ahora va a ir este. O sea, ahora va este, ¿no? Sí. Pues ahora hay que llamar a las chicas. Entonces. Vamos a hacer primero este, porque no es serio. No, es verdad, es serio. Aún así, llámalas ya para que salgan. Sí, para que pues el salgan. que la primera no está. ¿No va a venir? No. Ya te lo El confirmaron. Bacasal no está. El Bacasal no está al final. ¿Te lo confirmaron? Sí, El Bacasal no, el Bacasla. el Casla, eso no es.
organizada Nayara, se está cambiando, que llegaron tarde. Pero aún tenemos primero la semifinal. No, vale, sí, y después ya va ella. Ya le apuré. Nayara Rodríguez González, tatami 6. Nayara Rodríguez González, tatami 6. Carla Rodríguez Conde, tatami 6. Carla Rodríguez Conde, tatami 6. Sí, es que no podemos tener tratamientos parados. La repesca no puede generar hasta que acabe este. Ya. Pregunta, ¿hago repesca inferior de Kata Junior masculino? Vale. Vale. Ok. Vale, escucha, estos dos no aparecen. Que la Nayara sí que está ya. ¿Dónde? Me acaba de avisar el coach. Sí, pues la Carla. Vale, pues si no están unas, traéis a las otras para aquí. Si no están primeros, que vengan estos ya. A ver, esto va bastante rápido. Vamos a meter esta. Llámala. Oye. Sí, delegados de todos os clubs pasen por mesa central. Os delegados de todos os clubs pasen por mesa central. ¿Qué pasa? ¿No les tienes aquí ya?
¿Dónde está Lucas? Lucas, firma aquí la de Sara, porfa. Vete por la repesca inferior. La de Sara. Vete por la repesca inferior. Sara que sale ahora. Sí, sale ya. Pero, Lucas, me lo pusiste mal. Espera un momento. Mierda, te lo puse arriba. Vale. Refresco de lo siento. Javi, a ver. Ven. Sí, vamos a intercalar. Tomar aquí arriba. Se equivocaron, ponlo por arriba. Salen ya, vale. ¿Cuántas tenemos de kata categorías? 3. Sí, 3. Esto es iniciación. Siguen saliendo todos a la vez. Menos en la final. ¿Qué sale ahora, Mar? Sí, ya. ¿Dónde está Mar? Sara, entras. Sí. ¿A quién? Aquí. Vale, quedaros ya aquí porque sale ya. Ya podéis. Vamos a familia. Solo inferior, ¿eh? Ya. Ven, Dime. Esto estaba, allá. estamos haciendo esto. Vale, después este. Sí, sí. No, ya tenemos, espera. Ah, vale. Ya tenemos. Escúchame bien, porque estás haciendo lo que te da la gana. Estamos haciendo esto. Vale, después este. Después este. Y después este. Vale. Y después ya seguimos este. Vale, pues vete a buscar. Estas dos chicas están aquí. Para, que estas dos chicas ya están aquí. Yo voy a por estos. ¿Están aquí Ya ya? por estos, pero no te lleves esta otra. Sí, están aquí ya. Pues creo que sí, si no. Vale, pues vete a buscar a estas. A Nayara y a Carla. Y que vengan para aquí. Estos no los que estábamos apareciendo. Sí, pero la Nayara apareció al final. Vea un grito, si están por aquí que se queden. Yo vete a por la siguiente. Si yo tengo que ir a por Fabián y David. Fabián Mesías y David Enrique. Espera, porque. Carla, venga, pasar. A los 13 de segundo y después de. Carla va de azul. Sí. ¿Están ya los chicos? Chavales, sí. Pues que entren los chavales. Vamos a meter. La repesca, ¿no? Sí, Ya te la firmo. dale. Te firmo ya esto. Espera, no quiero. ¿Firmaron la repesca? Los delegados dos clubs, por favor, que no hayan recogido os obsequios, pasen por mesa central. Reposo de ahí. ¿Quién vas a firmar? Fabián. ¿De qué va? ¿De Uruguay o de la Champions? De rojo, azul. De rojo. De rojo. No, vale, no hay esto, sí. ¿Estos quiénes son? Estos dos. Nayara y... Gracias. Nada, a ti. Estos son Nayara y Carla. Las que están dentro. Estos son estos dos. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Mariana, vamos a... Espera,
Sí. Por favor, os delegados dos clubs que non recolleron o obsequio, pasen por mesa central. Vale, ahora van estos, ¿no? Sí, ahora vamos. Martina Pereiro. Carla Rodríguez. Espera, que le van a firmar aquí a Abril. Firmar ahí, por favor. Carla Rodríguez. Y ya le firmo. ¿Le firmó Carla? Vamos a meter uno de la categoría por medio. Vale, Carla. Aquí, porfa, mira. ¿Tienes a Martín? Firma de aquí arriba. Sí, están aquí ya. Martina. Javi. ¿Dónde está Martina? ¿Martina? ¿Aquí? Vamos allí, a ver si sale. No, que venga para aquí detrás. Mándala ya. Sí, vale, pues hay que buscar, vete a buscar a la otra. Y Selena, vale, ahí se la vale. Ahora van estos ya, ¿eh? Vale. No. Ah, sí, de juvenil masculino. No, de juvenil. Ya podéis. Espera, mierda, de junior, de la de anterior, sí. ¿A quién quieres firmar? ¿David Enrique? No, a nadie, era para ver cuándo hacemos. Vale, ¿cuándo vamos a...? Espera, estos son Martínez... Primero vais a terminar Que me firme cada Sí. Vamos aquí y luego metemos esta. No. Sí, sí, y ahí hay que preguntar si a mí no. Primero vais a meter esto, luego la final. La final no van a estar también, creo. Después de este va este. Lucía, a ver, hostia. Después de este va este. Sí, llama a David Enrique.
Steve quién es? Salen, es tercer puesto. Vale, un saludo aquí para el tercer puesto. Creo que hoy no, pero salen solos, de uno en uno. Jacobo. Oye, una cosa, meterles prisa. O sea, no puede ser que el tatami esté parado porque es de la gana a ellos. No. Y hay que entrar ya que van a hacer salud inicial. Salud inicial, salud. A Carla y a Abril. Sí, están aquí ya. Isabel no me firmó. No, porque eso todo no está, no sé qué era, ¿sabes? Pues me firma ella. Pero bien, gracias. Carla. Dile a Jesús que llama a esta tipa. No, vete a buscarlo. ¿Por qué tienes que ir? No es para quemar todo el rato con la familia. Si no aparece, pues que avisa el coas. Si aquí está. Pues entonces que venga aquí. Aquí arriba, por favor. No te lleves el móvil. ¿Por qué el tuyo no va? No lo sé. ¿Dónde está la otra hoja? Sí, yo tengo libretas. Me falta una hoja. Yo. Pero este que va a haber que llevarlo al tatami luego, esta misma. Cuando estás entrando, no sé por qué la pones encima. Me dijeron que tenéis algo para mí. Sí, ¿Libretas? Todas. Ay, hostia. Vale, gracias. Ven. Por favor, para de hacer el tonto y haz las cosas con brío, no como si te la pelas. Sí, con brío. No, pero es que
Pues yo no la veo, está resuelta. Puedes llamarlo que se ponga ahí, pero que vaya. Sí, que ya voy. Joder, ya vas. No, Lucía, no me toques los cojones. Carla, Carla. que venga ya. Está aquí ya. ¿Es eso? Vale. Carla, ya. Sara. Ah, Sara. Vale. Aún le faltan dos. Aún vamos por este. Vale, 1, 2 y la tercera. Perfecto. Me parece que ya, bueno, parece que no está ahí. Eso no es Sara. Eso no es. No es ¿Dónde Carla. está ahí Carla? Sara. Ok. Vale, ahora van Carla y Abril. Seguimos con juvenil, femenino, iniciación, sí. Sí, es que están esperando. Isabel ya está. Isabela, Isabel eres tú, vale. y Vera es de Shihan. Ya podéis. Ya podéis. Aquí, vale. Vale, aquí no pasa nada, ya. Tenéis estas preparadas, ¿no? Entonces, si tenéis estas preparadas, estamos aquí. Cuando empecemos este, ir a buscar la hoja ya. Cuando tengáis estas preparadas, pues... Pero esto es semi, ¿eh? Esto es semi, esto es full 2 de 2. Ya, pero da igual. Nosotros no creo que hagamos el final. Entonces, Ya, pero digo que no hay que meter una aquí en medio. ya, pero no... Si podemos meterlo y meter el taco parado como antes, lo hacemos. Pues venga. Vale. Que no viene ahora, ¿no? Ahora no, pero me escuchas. Sí, que ya te vi. No vayas. Ellos también mucho. Me pongo ya aquí y me llamas tú, ¿quieres? Que es muy fácil, está en el ordenador. Y que te firme en el carro. Es muy fácil. Es muy fácil, ya lo sé, pero es que... Incluso tú, además, que tú llamas mejor. Tú llamas mejor que yo. Pero ya lo está mejor. Pero es que no lo es mejor. Lo que no es bien es lo que tienes que hacer. Si no lo haces bien. Que te come la soberbia. Métele la siguiente, sí.
ya Sara preparada? Vale. Vale. Que me firma ahí. Aquí. Esto no lo vamos a hacer, así que hay que esperar. Vamos a hacer comité, ya, esto no lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso es que... No, Pues sí, yo no lo Carla y Isabela. Pero Isabela ya salió. No, aquí no es. ¿A quién buscas? Vale, Isabela está ahí ya, vale. Y de arriba, de estas, sin pasión. No me va. Nada, porque íbamos a hacer cata y esto precisamente lo que no sé qué, pero vamos a hacer, hay que hacer primero, hay que cambiar todo, vamos a hacer esto. Y... Vale, Carla. Vale, pasamos, sí. Carla. Isabela, ¿dónde Está está? cambiando el puto cinturón. Metemos este, no, lo acabamos. No puedes generar repesca, ¿o? Isabela no me firmó cata. Ahora bien, cuando venga el coche, con ella. Que no tiene coche. ¿Está cambiando el cata? ¿Dónde? Cinturón, chorro, está ahí. Pasa el coche de ella. Ir allí y meterle prisa. Oye, vaya pachorra, me lleva, ¿no? La firma del chaval es el Scott, pero... Si no, es que no he encontrado el Da coche. igual. Que el culo, porque... Y ya para adentro. Dile a Carla. Vamos, ya, pasamos. Jesús, se va a hacer la semi, o sea, la... El refresco lo hacemos final. nosotros, todo, al final.
Vengas con cascos, tío, pero esto da hostia ya, ¿eh? Ya ves. ¿Eres de maqueo o funciona? No, funciona. ¿Pero quién los habla? ¿Los de la mesa? Sí, y los que están en el ordenador de cada tratar. Así de que andar corriendo. Fantástico. Aquí va a haber que dejar espacio de tiempo entre estas dos, 2 minutos. Vale, pues ponemos 2 minutos. Pero meterles prisa, porque es que si no llevan una cachorra. Pero que me firmen cartas, eso sí. Fírmale a Isabela, traductor. Vale. Decirles que tienen 2 minutos. A esta no, a esa. Nos quedamos aquí, vale, 2 minutos. ¿Dónde quieren firmar? Tenemos otra categoría. No, No, ahora hay comité ya. No, queda una de O sea, ahora hay que hacer, queda esta semi, hay que hacer repesca, final de esta categoría y luego comité. Claro, no es final ya. Vale, firma aquí, por favor. Vale, quedaos ya por aquí, vale. Final. No, vale. Vale. Y Martina. El jefe de etapa. Arvis. Le dijiste que tenía. A la otra le dijiste que tenía 2 minutos. Tendría que estar reunido. Juan. Martina, ¿quién es? ¿Esta chica? Ah, está rojo, vale. El jefe de tapiz. Jefe de tapiz. El árbitro. Jefe de tapiz. Árbitro. ¿Cómo te llamas? Borja, vale, Borja. ¿Me puedes firmar esta cosa? Genial. El árbitro encima de la Vale, ya está. Vale, vamos a meternos. Ok, Isabela. Venga, chicas, ¿vale? Martina. Estoy... Arvis. Chicos, Arvis. Ya vamos. Arvis. Vamos. No, de momento no. Es semi. Es paso final.
ya por aquí, ¿vale? ¿Qué color va Sara? Azul y Selena rojo. Es descansar, Que vengan ya. Sí, que vengan ya. No, la hacemos ahora. Pero aún no, ¿eh? Ahora vamos a hacer la repesca. Es uno de repesca, el tercer puesto y la final. Es que, ¿sabes qué pasa? Que al solo tener una categoría, ¿Qué son los 3 segundos que nos quedan? al solo tener una categoría, tuvimos que ir a buscar la repesca y tal, y por eso está el tatami parado. Sara. ¿Sabes qué cantamos a hacer? ¿Cuál? ¿Y te lo pueden firmar alguien? Búscalo. Se lo firmo. No tenéis coach, ¿no? No. Bueno, sí, pero está todo. Bueno, pues tendría que unir coach. O sea, lo estoy pasando, pero... Visto lo visto, ¿sabes quién va luego? Oiga, A Lía y a Martín. sí, debería. Debería. A ver. Ah, vale. Vale. Pero sale primero una y luego otra, ¿no? Pero al final. Selena, Que vaya... Lucía, Lía es para la final. Sí. Y sale ya. ¿Y de qué color va, eh? Rojo. Ya va. Venga, ya. Perdón. Nada. Vale, Juan, no lo firmo. La final está firmada todo. Sí. Vale, ya está. Están poniendo, ¿no? Sí.
Martina. Martina. Tiene que cambiárselo. Es que cambie. Pero ¿por qué me filmas? O sea, no te... Vale, ahora que ya está esto hecho. Mira, metemos la final. Venga. Que no puedes dar a mil cosas a la vez. Llena la mesa central, llamando a una tía, pues se pone el cinturón y traerla para aquí. Luego a otro punta por otro. Pues díselo. Yo me lo digo, colega, ¿qué? Sí. De una en una. ¿Los tenéis llamados ya? Sí, ya está. ¿Ya fue? Para llamar. Estos los conoce todos, Yo también, yo no me iba a hacer No, es que no haces nada. ¿Ya está preparada? ¿Sabes qué pasa? Que cuando estás todo pasa, no puede estar el personal tan parado. Ni dos. El tercer puesto sale primero uno y luego otra. Primero una, luego Vale, ¿quién más? Sara. Venga, entran ya. Vale, Isabela. Tercer puesto. Sara. Pero es que estaba ahí puesta, pero se piraba por su puta madre. ¿Qué me fue? Colega. La esposa, decía, la siguiente la esposa. No, pero es que... Por lo menos lo intento yo. Tú no, ni eso. Vosotros no lo bien preparados, ¿no? Para salir. Mentira, yo no cambié el tratado. No, eso no lo veo, eso no lo veo. Tú vete aquí.
Vale, el Brian Rodríguez este no está. Sergio López Beceiro, tatami 6. Sergio López Beceiro, tatami 6. Sí, empieza conmigo. ¿Cuánto tiempo más o menos tenemos? Nada, va a empezar ya. ¿Va a empezar ya? Estamos ahí en la reunión del Estado. Para allá. Ah, vale. Muy parecido. ¿Vale? Vale, vamos a empezar con estos porque este no viene y el Sergio este no aparece. El Mohamed sí. Esperamos un minutito, las chicas. Estamos justos. Vale, vale. Creo que ha tenido un minuto para un minuto. Están preparados aquí ya. Falta esto. Sí, el chaval fue por el bucal. Yo voy a buscar al Sergio. Pues no tengo ni idea. Se está viendo, digo, coño. Ni idea, ¿eh? Porque ahí sí que tiene yo creo que el de la gallega. Es que debería estar el de la gallega, no sé por qué está eso. ¿Pues firmas esto, por favor? Ahí va. ¿Quiénes son los del Bunkai? Junior, ¿qué? ¿Quiénes son los del Bunkai? Es el que tiene solo un coach. ¿Eh? Es el uno que tiene solo un coach, joven, Ya, pero ¿qué chándal tiene? azul. Junior está 2 minutos. En plan, ¿qué chándal tiene? Es por reglamento español a 2 minutos. Vale, sí, sí. Azul marino.
Una pregunta. ¿Cómo se ponía el marcador para que... Espera. Para que me sueliese siempre que empiecen a 2 minutos? A preset, vale. No viene. ¿Cuál? Sergio López Becerra. ¿No viene? La CB, me dicen que avisaron ya. No viene, no el Sergio. Me cago en la puta, ya lo sabía yo. A ver, no te la entiendo, no le pongo la cara. Brian también. Mentira, ¿por qué empezáis por los terceros y no empezáis por Porque estos no están, ni este ni yo? este. Sí que estoy. No, pero Brian no está. claro. vale. No, sí, sí. Vale, entonces, estos están. Vale, pues vamos a hacer Pedro y Raúl. este y este. ¿Vale? O sea, Mohamed. Vale, Mohamed, vea. Avisa a Mohamed. Javi. Ya están ahí. ¿Están preparados? Sí, todavía no sé. Cuando vengan las chicas ya... Vosotros tenéis para ir al baño, hay que parar para que podáis tomar café y eso. No, en teoría nos cambiamos con... Hay algún tatami que tiene... Tiene 4. Bueno, que si necesitáis lo que sea, pues sí, paramos y ya, es suspensivo que vamos bien de tiempo, que ya van Bueno, a ver. menos 5. Sí. Bueno, pero vamos a hacer. A ver, mejor si nos adelantamos. Ya, hombre, no, todo lo que adelantemos mejor. Que alguien lleve esta mesa central ya. Déjala ahí, ya la llevamos todos. ¿A quién se lo doy? Al del casco. ¿Apuntas tú? ¿Quieres que te pase los nombres? Que se me gusta hacer. Ao. Es que se va a entender mejor el Leo. ¿Pero tú crees que revisan esto? Sí. ¿Quieres empezar mejor? Bueno, sí, lo hago yo. O sea, no haces nada y esto lo tienes que hacer. Al que vengan las dos árbitras de Ducati. Ah, vale. Es que no pones nada. No, es que no pones nada. No, es que sí que haces mucho. Estas sillas. ¿Cuál es la siguiente categoría? Juvenil masculino, menos 35. Vale. Para que lo veas pasando. Pero espérate, porque a lo mejor hay muchos que no vienen. Como pasó aquí. Da igual, los dejamos. Ya, pero basta con borrar los que tienen pequeñas. Entran de cero. Y deja espacios entre Ya lo voy a hacer. y otras. Estás como el dólar, no te subes como va. Queda mucho. Oye, pues venga, ¿eh? Que se
Por favor, os medallistas da modalidade de kata sitúense preto do podio. Todos os medallistas da modalidade de kata sitúense preto do podio. Luego vamos a mi coche a comer y vuelves con Bruno. Kata juvenil femenino nivel iniciación. Lía López, Martina Pereiro, Laia Casas, Rebeca Aleto Braña. Que va a coger medalla Iván, que esperen si quieren. Tamén kata junior masculino. Víctor García, Joel Dongú, Iván Rey, Jacobo Casado. Aplicamos David Rayón. No, que no te puedo poner. No, pero me siento. En vez de bandera, muletazo. Así. A estos que están... ¿Vamos por la medalla ahora? Bueno, pues no llega tiempo. Dale caña. Vale. Que se cambia. Que se cambien de lado, joder. El marcador. Aquí es alta y aquí es alta. Vale, No, que no se cambien, que se dejan así. Que si no, es un rollo para mí. ya, No se pero cambia. aquí Es da así. igual. Lo que está mal es el marcador, no esto. Pues cambiamos el marcador. Que no se puede cambiar el marcador. Sí, un bloque Que no se nota. puede marcar el cambiador. Marca. No me toques los cojones. Y necesitamos un silbato. Sí que se puede cambiar en configuración. Que te lo dijo Jesús Tilpini. A continuación pasamos a entrega de medallas na modalidade kata cadete masculino discapacidade intelectual. Entrega Iria Castro Fernández, deputada de Cultura da Deputación de Lugo. Acompañado de Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Karate. Medalla de oro para Iker Ranero Pérez. Por favor, os medallistas, todos sitúense no preto do podio, por favor. Vale, escucha una cosa. Como este... En el siguiente combate supuestamente, o sea, el que hay luego hay uno que está en el podio, así que vamos a meter el siguiente, ¿vale? Vamos a meter este.
Simón Rodríguez, Borja González, Jaime Errasti, Mateo Quintas. Tenéis que avisar para que os cambien el orden de los marcadores. Ya, pero es sí, que sí que se puede hacer. se puede Ya hacer, sé. pero Sí, lo ahora debéis hacer, porque si no vais a llevar error. Tenéis que salir, volver a cargar el otro lado y volver a... Sí, pero puede llevar error a la ya es peor. Sí. Entonces tenéis que... quieren que cambiemos los marcadores. ¿Se puede hacer? Pues No, creo que o sea, ya el tercero ya va a ser directo. Si gano y pierdo, sí, por favor, si puede venir alguien. vamos a meter esto. Mohamed y Alejandro San Sebastián. San Esteban, perdón. Yo igual, cuando acabe este combate, O sea, que queden al revés, como antes. Jaime Errasti Roldós. Continuamos con entrega de medallas na modalidade kata juvenil masculino nivel avanzado. Entrega nuevamente Iria Castro Fernández, deputada de Cultura da Deputación de Lugo, xunto a Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Karate. Terceros postos para Mateo Quintas García e Jaime Errasti Roldós. Segundo puesto para Borja González Puga. Primer puesto de campeón Simón Rodríguez Armada. Está recogiendo medallas. Aumentemos otra categoría. no, porque hay que cambiar los marcadores. Pues lo hacemos ahora. Escuches al Iván Rey para que le llamen a podio. Vas al podio, cuando le pongan la medalla, abajo y abrimos aquí. Nathan Barrera, Diego Prada, Xian Souto. Que se cambie rápido, dile. Repito, Nathan Barrera, Diego Prada, Xian Souto. ¿Sabes cambiar los marcadores? ¿Cómo tengo que hacer para cambiar los marcadores? Está azul, ¿eh? Muy buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión Vale, perfecto. vámonos con nuestros Vale, firma el karate score. competidores Espera. Vete. Un momento. medallistas na categoría de kata juvenil Elimino todo. Vale, a ver. masculino avanzado. Cierra. Muy buenos días, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Mateo Márquez, Adrián Casal, Pedro Rodríguez. Vamos a ver qué está aquí. Borja González de Javi, a ver. Bueno, chicos, ¿Cómo o está primeiro diciendo eso? darvos enhorabuá aos tres por facer tamén as catas conseguir estas medallas. Como foron as vosas sensacións neste campeonato? Vale, ya está, Estabades ya lo nerviosos? cerré. Non moito. Non. Non, un pouco. Donde lo hago. Bueno, como Mateo sabemos, pues,
Márquez expertos, Rodríguez, por Bueno, favor. ¿cuál foi a cata que credes que mellor vos saiu? Adrián Casal Santos. Un segundo, chicos. Carai, aquí cada un defende Hai que as cambiar os súas, marcadores. sí, señor. Bueno, chicos, xa nos queda un campeonato máis antes de terminar o Continuamos ano. con entrega de Como medallas credes en cata juvenil que van a ser masculino os vosos iniciación. resultados antes deste Terceros 2016? puestos, Ignacio Brocos Marcos e Pedro Rodríguez Iglesias. Bueno, xa para o próximo ano, que obxectivos temos, chicos, para o 2026 aquí en Karate? Segundo puesto para Adrián Casal Santos. Genial, chicos, pois seguide traballando así, que de seguro que os sacarades todos. Rodríguez. Bueno, pois xa para rematar, a quen lle queremos dedicar esta medalla? Ao meu club, aos meus pais e aos meus coach. O sensei, aos meus pais, a miña familia e a todo o meu Lía López, Martina Bueno, pois dende aquí, Pereiro, para todos eles. Isabela Moitas grazas Rebeca pola entrevista Alerto, e, bueno, vémonos na Laia próxima. Casas. Por favor, o podio. Lía López Leitón, por favor. Martina Pereiro, Isabela Rebeca Elaya Casas. ¿Por qué no va? A ver, dímelo tú, que a ver si lo está metiendo mal. H mayúscula. ¿Cuál, Aneta? H mayúscula. Marcador. H mayúscula, N minúscula. Lía López Leitón García, por K favor. mayúscula. O podio. J minúscula. Lía López S minúscula. Leitón García. Que no me... Tiene que ponerse en verde. No se me pone el marcador. ¿Eh? Sí. Mira, si te pone pool 1 y nada más, si te pone pool 1, No se me pone si no pone el nada, marcador. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de prata na categoría de kata juvenil masculino iniciación. Pone en verde. Moi bons días. Pero pusiste bien la contraseña. Sí. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Santos e veño do Bueno, Adrián, o primeiro darche a noraboa por facer tamén as catas e conseguir esta medalla de prata. Bueno, contanos, como te atopache durante a competición de hoxe? Ben e tranquilo. Tranquilo, sí señor, así da gusto. E bueno, cal crees que foi a cata que mellor che saiu? Ben Angola. Pinangodan, genial. E bueno, Adrián, ti que esperas para este próximo 2026 en karate? Que obxectivos temos? Novos trofeos. Novos trofeos, sí señor. E bueno, xa para terminar, a quen lle queres dedicar esta medalla? Aos do club e a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas e enhoraboa de novo. Adeus. Fabián contra Iván. Perfecto, muchas gracias. Estos, mira. Ya está. ¿Vale? Fabián, Iván, sí. Mateo Cruz Avalle. Mateo Cruz Avalle, del Club Sisam. Vale, voy a por otra categoría. Aquí va a haber repesca. Tienes que apuntar eso. Sí, va a haber repesca.
Pasamos a kata cadete masculino individual avanzado. Tercer puesto para Sean Souto Cortés en Mateo Pro Laval. Segundo puesto para Diego Prada Rodríguez. El primer puesto en campeón, Nathan Barrera Fernández. Preparada, kata junior masculino, Víctor García, Joel Domingo, Iván Rey y Jacobo Casado. Va a meter aquí, porque aquí el que gane de estos no puede hacer aquí, tiene que descansar. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata masculino cadete avanzado. Moi bos días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Soy Diego Prada y vengo del Riverstone. Soy Nathan Barrera y vengo del mismo que él. Soy Sean Souto y vengo de la Genkai. Soy Mateo Prol y vengo de Shihan. Bueno, chicos, o primeiro, darvos enhoraboa a todos por conseguir estas medallas e por facer, como sempre, tan ben as catas. Bueno, contádenos un pouquiño cales foron as vosas sensacións nesta primeira xornada da Liga Galega. Bastante boas, pero quedei con ganas de gañar ya este campeón. Pero, bueno, ben. Yo bien, puede que hubiese perdido en la final fácilmente, pero estoy contento de haber ganado. Bien, estaba un poco nervioso, pero bueno, lo hice lo mejor que pude y ya. Yo bastante bien porque se vio reflejado el trabajo de estos últimos meses. Genial, iso é importante. Ao final, sair tranquilos, ás veces os nervios sempre están un pouquiño presentes, pero bueno, notase o entrenado. E bueno, chicos, esta é a primeira xornada da Liga, pero o último campeonato do ano, non? Así que que obxectivo tedes no karate para o 2026? Pois quedar campeón desta categoría. ¿Quiénes van ahora? Yo, campeón de España. Campeón de España. Rodríguez y Rey. Pois chegar a un campeonato de España. Bueno, caray, vamos a tener aquí un montón de rivalidad a nivel nacional, ¿eh? Bueno, chicos, seguro que si seguides entrenando así, acabaréis todos vos objetivos. Así que nada, xa para terminar, a quen lle queremos dedicar esta medalla? Ao noso entrenador, que está un pouco malo, e a todos os meus amigos e familia. Un poco de lo mismo y a algunos amigos que le dije que se lo iba a dedicar. A mi familia de Argentina, a mi familia de aquí, a mis entrenadores, a todo mi club y a mis amigos de fuera. Yo a mi familia y un compañero que esta medalla habría sido suya, pero se encontraba mal. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e vémonos na próxima. Vale. ¿Dónde está la...? Iván. Sí, son esos. Venga. Son juveniles
está. 1 minuto 30, ¿no? Eso no me apunta. Sí, ahora vamos a ver, para que descansen estos. No, claro, vamos a hacer este y luego final. Porque uno de estos va a tener que descansar y luego final. ¿Entiendes? Tiro, Marco, atento. Bueno, ya descansa. No, perdón. O sea, ahora van a hacer o sea, ahora estamos aquí. Ahora estamos aquí. Sí. Luego con esta, esta no se hizo. Esta no se hizo. Vamos a ir con esta, luego Marco, sigue atento. esta y luego esta. Luego me está llamando ahí. Yo había dicho que no tocaba. Sí. Cuando va. Después de este lado, el siguiente también queda esto y el ropa se va a ver. Vale. Y quedas arriba. Es que no sé, no entendí. Di el punto, pero parece ser que no. ¿Fue punto o no? Marco, atento. Sigue, Busca tu distancia, Marco. Census, arriba Census. Árbitro. Da igual, ya se lo puse yo. Ya le aviso para la siguiente. Cuando viene, Marco, cuando viene. Ahí, eso es. Buen punto. Otro igual, Marco. Otro igual. Marca, cuando viene. Raúl con la ciudad. Árbitro. Pero ya se lo pusimos, el censo. Ya, pero ella no lo unió. Ya, bueno, ahora se lo decimos, no te preocupes. Está aquí apuntado y ahí, Sí, no sí, te ya preocupes. no pasa. Vale, ahora vamos al anterior, ¿vale? El Sensu. Yo se lo dije. ¿Ahora cuál vamos? Con el anterior. Rodríguez Rey. Sí. Sí, está viniendo. Iván, Rey, Raúl. Pero es que, ya, pero... Papi, te voy a saludar yo que estás fuera. Estamos llorando. No me ríes de eso. Dime, esto es de la liguilla. Semifinal. Sí, Vale, gracias. que venga Paquilla, por favor. Sí, a Ignacio y a Álvaro. Ignacio ya está aquí y llama a Álvaro.
Atención. Ponte en este lado, porfa. Con tu coach. Corres ahí, de ese lado, ¿vale? Raúl, vas de azul ahora, dale, de azul. Mohamed ya está de ropa. No, ahora Pequé. Ahora metemos a Pequé. Sí, ahora metemos a... No, es que tengo ahí a un enano, a Mateo. Va este ya. No, va Álvaro y... Vale, ya la tengo. ¿Aquí qué pasó? ¿Pasó más? A ver, yo les quedo menos, pero... Vamos, con esto de conseguir, no te Vamos. Sí. Vale, ahora... De rojo, ¿no? Vale, y Raúl... Estaba cambiado. De ahí. Vale, perfecto. Vale, luego va ¿verdad? Sí. Vale, cariño, fíjate si va... ¡Ay! Sí, calienta. Generé las repescas. Va a buscarlas ahora alguien, ¿vale? Voy a por las repescas, porfa. Las repescas. Las repescas, sí. Junior. Sí.
hacer? Vale, sí, pues vete llamándolos a estos. Cuando es a 1.30 a los 10 segundos. No me vale, di cuenta. el resto nada, no pasa nada. Es que pensé, dije, no sé si me habéis pitado o no, que suena poco. No, es que pité, pero además no suena mucho. Juveniles son 2 minutos, ¿eh? ¿Son juveniles estos? No, estos no. Pero el anterior, que era juvenil. Vale, este es Raúl, ¿no? Quique. Es Raúl. Eran juveniles los de antes. Sí. Vale, pues es error mío, es a los 2 minutos. Vale. Se quedan infantil. Luego cuando se lo ponemos a 2. Vale. Sí, es para cada uno. Esto es algo bronce o algo de repesca. Esto es... Iván, Final. Final. ¿Metemos primero la final? No. Espera, espera. No, esto ya. Esto es final. Espera. Claro, estos ya están llamados. Es final. Esto es final, sí. Final. Sí, luego metemos la repesca. ¿Los llamaste? ¡Ey! ¡Ota Gaini! Ya está. Sí. Juvenil. No, espera. Junior, medio 61. Sí.
uno porque el de la superior no hay, no tiene. Lo hacemos nosotros. Bueno, da igual. Pero, bueno, en general, Estos no fueron aún, ¿no? Sí, llama a esto. A Marco y a... ¿Dónde están ahora? Ahora la repesca. Esta, vale. Vamos a meter la repesca. ¿De la repesca? Sí, sí que me sale. Sí que me sale, Junior. Oh, ¿y esto, esta novedad? ¿Qué novedad? Ya lo metí. Tercer puesto. Bronce. Tiene que dejar de enseñarte. Ahora, los competidores, arreamos, ¿vale? ¿Por qué no va? En el 5 no hay. Lo que esté ya, pues lo hacemos. Mateo. ¿Tú eres Mateo? Vale. Pero que avísame que necesito. Vas a ir con... Vale. Es bronce, ¿verdad? Bronce. Sí. ¡Rey! ¡Otra vení! Ahora simplemente
Portela y sí. Sí. Que le vayas acabando de Pablo Blanco, total 5. Pablo Blanco, total 5. Has sudado ahí como un campeón. Marco Portela. Y tráelos ya para aquí. Tráelos para aquí ya. Gracias. Juveniles, ¿no? Sí, 2 minutos. Ya acabó la categoría. Último aviso, Pablo Blanco, total 5. Último aviso, Pablo Blanco, total número 5. ¿Qué haces aquí? Delegado Club Chantada. Pablo Blanco, total 5. Delegado Club Chantada. Pablo Blanco, total 5. Creo que me gustaba. Era buena. Cerramos. Se llevará con los 15. Sigue, Mate, sigue, arriba, arriba, eso es, arriba. Arriba, Mateo, sigue, sigue. Busca arriba, sigue, sigues. Sigue, sigue arriba, 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 sigue, sigue, sigue arriba. Eso es, sigue arriba. Bien, Mateo, bien. Sigue, otra, última. Ahora no ponen separado ya no podemos quitar a la mano. ¿Quiénes van ahora? Daniel y Borja. Daniel y Borja. Daniel. Dale. Borja. Borja. Lucero.
González, Borja, hay que moverse. Jonathan, ¿en el tatami 6 hay o no hay video review al final? Vale, genial. Menos 35. Pero aún me faltan bastantes. Claro, pero es que aún me faltan bastantes combates de menos 35. De menos 45. Vale. Pero Jesús. Que aún me faltan muchísimos combates para poder llegar a hacer. No lo dejes salir ahí. Ah, vale. Uno, dos. Ese. Igual, Borja. 1-2. Mira con Yakusuku. Termina la con el Yaku. Que las termine con el Yaku. Vamos al pecho. Arriba, ese. Va a venir, me muevo. Eso es. Raúl. Vale, el Raúl por el otro lado. Leo, Otero.
ya por aquí que luego van a jugar. Marco. Marco, Álvaro. No. Sí, este es Álvaro. Álvaro. El Marco está ahí. ¿Qué hacemos? ¿Metemos buscar la siguiente categoría? Qué difícil es esto sin cansa, sin ver la pantalla desde la silla. Sí, sí. Si viera la pantalla aquí todavía, pero claro, ahí nada. No, ya. Ya estamos, ¿eh? Ir a por la siguiente. Dile que te vaya él. Yuko y Senshu de rojo. Y ahora Yuko de azul. ¿Va a llamar ya la siguiente categoría? Sí.
un momento, ¿eh? No, pero vamos, tú vete a por estos. Esperar, Borja. ¿Es Borja? Sí, sí, sí. Ya está. Martiño, ¿tú eres Martiño? Sí. Vete aquí, por favor. Está hecha, cuando acabe ese combate. Sí, vamos a meter la siguiente. Pero que estén atentos, Verifícalo bien, verifícalo bien, bien. ¿Tiene alguna medalla o algo? Ahora pues vamos a hacer. Ahora vamos a meter... Vamos a intercalar. Normal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esperar un momento porque no me va. No, sí, están aquí. No me carga. ¿Quieres meter los militares? ¿Qué categoría más? Vamos a meter una de estas y luego las repescas de... Tengo otra en la otra punta. La repesca es la final y luego ya... ¿Cómo es? Sí, sí. ¿Juvenil masculino? Sí, ahí es, claro.
repescas de juvenil masculino menos 35 avanzados. Vamos aquí, Simón Martiño. Eso Rodríguez y Martín y M. Villas. Ese Martínez. Pero preguntas, por si las mismas posiciones que antes ¿Esto qué es? ¿Juvenil? Ya está. Mira ahora que estoy con otro combate de otra categoría. Está entrando ahora. Sí, sí que me salen. Ya vamos, ¿eh? Ya podéis entrar. Ya podéis entrar. Ya podéis entrar. Todo. Esto es, o sea, hacemos todo, ¿no? Es superior e inferior. ¿Hacemos las... Sí. ¿Hacemos las dos repescas y la final o qué? ¿Hacemos las dos repescas y la final aquí? Vale. ¿Las dos? Sí, las dos repescas y la final. Intentamos hacer primero las repescas antes de la final. Respeta llamar esto. Ya esto. Yo, Lucía Guerrero. Sí, luego te lo doy. Alex Carreira. Todos aquellos deportistas Vale. Perfecto. Van después de este. Sería así.
quedas sin pila, a ver si te avisa. Porque a mí en Mac me avisa, pero aquí no sé. Espera, uno está en su juego. Diego López. Diego López. Hostia, pon el nombre de mi padre en lugar del mío, macho. Mauro, ¿tienes ahí a Mateo Quintás? Mateo Quintás. Va follado, ¿eh? Bueno, ten cuidado, bueno, ten el clic de derecho e izquierdo también. Sí, sí. Vas a entretener al personal, ¿eh? Si se te falla, le estoy dando... Esta gente funciona muy facilidades, bien. facilidades. Porque no cobras. Si se te para, dale rápido aquí. ¿Oíste? ¿Qué? Si se te para, le das rápido aquí. Sí, sí. Me pides unas pilas. Mateo, Mateo. ¡Ey! Sale en la pantalla el nombre. Listo. De la pantalla. Ya está. También preparado Lucía Ferreira, Naila Pin, Ana Moral, Sofía Ramos. Cadete femenino iniciación, Noelia Álvarez, Elsa Casiva, Noa Pereira, Julia Casal, Junior Rosalino, Pedro García, Joel Delu, Iván Rey, Javier Casado, Junior femenino, María Pereira, Noa Ulloa, Lía Megará, Mariana Simón. Preparados Junior masculino menos de 75 kilos. Ángel Rodríguez, Pablo Cruz, Raúl López. Junior masculino menos de 61 kilos. Rafael Mohamed Amin, Pedro Rodríguez, Alejandro Sarestena. Ya está, Mateo, ahora respira, tranquilo, vamos. Quedan 3 combates. Ahora vamos a meter esto.
la Consejería de la Presidencia de Justicia y Deportes, acompañado de Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos para Sofía Ramos Business de Aina Moral Casas. ¿Quién va ahora? ¿Raúl y Borja? Sí, Raúl y Borja, sí. La peso inferior. Borja. Segundo puesto. Raúl. Raúl. O sea, Borja. Raúl Pérez. Ninguno de los dos es Borja. El primer puesto de campeona Lucía Ferreira González. A continuación pasamos a hacer medallas en cata a veces femenino nivel iniciación. Rueda nuevamente Javier Vázquez Rodal, director territorial de Lugo, la Consejería de Presidencia, Justicia y Deportes. Junto a Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos para Suecia y Saltadine y Noa Pereira Casal. Segundo puesto para Elsa Carriba Rodríguez. El primer puesto de campeona Noelia Castro. Pasamos a Comité Junior masculino menos de 55 kilos. ¿Y Álvaro? ¿Álvaro? Ese. Ah, vale, es ese. Tercer puesto para Raúl López García. Segundo puesto para Pablo Cruz Martínez. El primer puesto de campeón Ángel Rodríguez García.
quitar ropita también. Se escucha mejor. Pita él. Se escucha mejor así que... Entonces pitas tú. Gracias. Repito, todos os medallistas sitúense aquí no podio para entrega de medallas. Todos os medallistas sitúense aquí no podio para entrega de medallas. No tiene ninguno porque fueron los 2 puntos a la vez. Sí, va a competir ahora. A mí esto me cunde, ¿eh? Así me chilea un poco. Categoría Comité Cadete menos de 52 kilos. Adrián Fernández, David Villar. Opodio, por favor. Antía Periscal, Valeria Rodríguez, Raúl Rodríguez, Mohamed Amin, Alejandro San Esteban, Pedro Ruiz, Lucas Sánchez, Andrés Ignacio Barreiro, Joel Domú, Pablo Soto, Jacobo Casado, Jorge Ramos, Andrés Daniel Bermúdez, Jorge Juan Morales, Samuel Roca, Pablo José Pinedo, Anso Mendoza, José Díaz. Noah Ulloa, Elía Penavar, por favor, al podio. Noah Ulloa, Elía Penavar. Pagar una focalización. Tranquilo, fue el gol, venga. Trabaja, venga, trabaja. Eso es, eso es. Arriba, arriba, vamos, vamos. Trabaja, trabaja. Sigue trabajando, sigue trabajando. Sigue, sigue. Segunda vez que se lo ve. A ver, aquí Trabaja igual.
Final ahora. Marco. Leo Otero. Ahora va la final y ya. Vale. Esta ya la hicimos. Espera, perdón. Esto es algo, ¿no? Esto es final. Esto es final. Que por cierto, los terceros puestos eran antes y se me olvidó avisar. ¿Ya están nosotros preparados? Vale. Puñetazo como el puño de atrás abajo. Arriba. Zoe Gómez Tapia, tatami 2. Zoe Gómez Tapia, tatami 2.
Usua. Daniel. Juveniles. Zoe Gómez Tapia, tatami número 2. Zoe Gómez Tapia, do club Mizukan. Saúl, llámanos a Juan, corre. Al final las auroras boreales sí. Continuamos coa entrega de medallas na modalidade kata junior femenino. Entrega novamente Javier Vázquez Nodal, director territorial de Lugo da Consellería de Presidencia, Justicia e Deportes, xunto a Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Karate. Terceros postos para Mariana Simón López e Lía Penabá González. Ahora que va Santa María y Páez. Ya están preparados. Segundo posto para Noa Ulloa Vázquez. El primer posto de campeona María Ventureira López.
continuación pasamos a kata junior masculino. Vale, no esperamos. O sea, un combate, este combate después vamos, ¿no? Sí, sí. No tiene nadie. Vale. Venga. Terceros puestos para Jacobo Casado Fernández e Iván Rey Pérez. Segundo puesto para Joel Dongu. En primer puesto de campeón, Víctor García Fragua. Déjame mirar, bueno, ¿cómo empieza la siguiente categoría? Iniciación. ¿Quién está para medallas? Cuando caemos esto, que da esto. Todos os medallistas, por favor, sitúense aquí en el podio para entrega de medallas. Iria Ríquez Cortó, Joel Otero, Ángela Buide e Icía Reboiras. Gael Camiselle, Martín Carballo, Anso Rodríguez e Fabio Rodríguez. Marco Portela, Leo Otero, Borja González e Mateo Quintás. Ángela Buide, Usía Fidalgo, Iris Dubra e Martina Barreiro. Eire Camayo, Lola Camayo, Emma Iglesias. Adrián Fernández, David Villar, Antía Periscal, Valeria Rodríguez. Venga, entrar. Entrar, vosotros, estáis todas, venga. O venga. ¿Quién soy? No, dime qué teoría. Venga, vamos. Ángela, Lucía, Iris y Martina. Venga. ¿Qué pasó en el tatami número 5? Continuamos con Comité Juvenil Femenino menos de 47 kilos, nivel avanzado. Entrega a Javier Vázquez Nodal, director territorial de Lugo, da Consellería de Presidencia, Justicia e Deportes. Xunto a Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Karate. Terceros postos para Martina Barreiro Pedrares e Iris Dubra Dorado. Segundo puesto para Usía Fidalgo Gómez. El primer puesto de campeona, Ángela Buide Vilariño.
Continuamos con Comité Juvenil masculino menos de 35 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos para Borja González Puga y Mateo Quintas García. Séptimo puesto para Leo Otero Francisco. El primer puesto de campeón, Portela González. ¿Quién está para medalla? ¿Estáis todos? ¿Estáis todos? Eso es. Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Javier Vázquez Nodal, director territorial da provincia de Lugo, na Concellería de Xustiza, Deportes, Presidenza, Xustiza e Deportes. Moi bos días, Javier. Bos días. Bueno, primeiramente, desde a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecer a toda a presenza neste campeonato. Moitas gracias por invitar a Xunta de Galicia a este campeonato que xa é un auténtico referente non solamente a nivel autonómico, senón tamén diría que a nivel nacional. Sen dúbida, Javier, o placer é noso. Bueno, gustaríame comezar a entrevista preguntándoche un pouquiño que opinas sobre esta primeira fase da Liga Galega de Karate. Bueno, a opinión é claramente moi positiva. Eu teño que destacar o gran traballo que está facendo a Federación Galega de Karate. Estaba falando co seu presidente fai un instante, me comentaba que hai casi 4.000 federados, o que pone manifesto que o karate ten moito presente, sobre todo ten moito futuro aquí en Galicia. Tamén quero destacar que é un deporte que o practica tanto homes como mulleres, e penso que iso é algo moi importante porque é unha forma tamén, lógicamente, de poñer en valor este deporte en todos os eidos, non solamente nos colectivos dos homes, senón tamén no que ten Sen ninguna dúbida. Bueno, como ben comentabas, eses máis de 4.000 deportistas federados cada ano van en cifras crecentes, non? Cada vez temos máis federados, máis competidores, máis deportistas no noso deporte, que o karate, bueno, para nós é todo un orgullo. Cada ano esforzámonos para mellorar e implementar novas medidas de promoción do noso deporte, non? Como é esta Liga Galega, esta primeira fase desta tempada da Liga. E bueno, esta liga para promover o karate base, ¿no? Que é como empezamos todos, e antes de ser grandes competidores sempre hai que comezar por algún lugar, ¿no? Así que esta é a nosa filosofía da liga. Sen lugar a dúbidas, o karate goza na nosa comunidade dunha gran saúde. Hoxe mesmo hai aquí en Lugo 639 persoas que viñeron e se desplazaron de todos os puntos de Galicia para practicar este deporte, que promove, por outra banda, principios e valores que son fundamentais: o traballo, o esforzo, o compañerismo. É algo que, lógicamente, os máis novos deben de tomar moi boa nota, porque lles vai a servir para o seu futuro, tanto a nivel profesional como tamén a nivel persoal. Sen dúbida. Ao final, o máis importante dun deporte non son os premios, non é gañar. O máis importante son os valores que transmite, sobre todo disfrutalo e pasalo ben, non? E ademais, se temos esta igualdade de condicións, como ben comentamos antes, no karate, entre homes e mulleres, que, as mulleres superan o 40% dos nosos competidores, dos nosos federados. Polo cal, un deporte super igualado,
ambos compiten co mesmo tempo de combate, as súas puntuacións nas catas, polo que, bueno, podemos estar orgullosos. Por suposto, eso é fundamental para facer unha sociedade máis xusta e tanto as mulleres como os homes podan participar en todos os eidos da vida social, económica e tamén política. E no ámbito do deporte, sin dúbida, as mulleres nos últimos tempos están facendo un traballo excepcional, hai que contar, lóxicamente, co traballo que están facendo as federacións, e hai que decir que, efectivamente, as mulleres cada vez participan máis en todo o eido deportivo e o karate é un claro exemplo. Totalmente de acordo, Javier. E bueno, xa por outra banda, bueno, aproveitando que nos encontramos de novo en Lugo, na última vez estivemos en febreiro no Campeonato de Chantada, hoxe estamos aquí en Lugo Centro. Bueno, gustaríame preguntarche un poquinho que lugares lle recomendarías ti visitar aos nosos competidores e a todas as súas familias, xa que estamos aquí noutra parte de Lugo, que de seguro que ten moitísimas cousas para visitar. Lugo é unha cidade excepcional, lóxicamente eu lle recomendaría a todas as persoas que nos están vendo que vayan ao casco histórico, que visiten a nosa muralla, que visiten a catedral e, nunha palabra, visitar todos os rincóns e todas as rúas da nosa cidade é unha experiencia única, polo tanto eu animo a todas as persoas que veñen a Lugo a dar un paseo por a nosa cidade, tamén polo río Miño, tamén por os diferentes parques e xardíns que temos na nosa cidade, que teño que dicir que é unha cidade, se me permites, maravillosa para vivir e tamén para visitar. Totalmente de acordo, nos encantados de vir aquí un ano máis, esperamos voltar para o seguinte tamén. E, bueno, de seguro que tamén os nosos competidores e as súas familias voltarán a visitalo, aínda que non teñamos campeonato. Así que, bueno, Javier, para nós sempre un placer. Bueno, gustaríame tamén agradecerche de novo a tua presenza hoxe aquí. Bueno, que esperamos vernos na próxima, unha vez máis. Por suposto, eu estarei encantado. Simplemente para rematar, sinalar que desde a Xunta de Galicia apoiamos e seguiremos apoiando a Federación Galega de Karate. A directiva da Federación está facendo un traballo excepcional e pareceme de xustiza recoñecer este gran traballo. Estou convencido de que pronto pasarán desos 4.000 federados e nos aproximaremos, quen sabe, xa mellor de 5.000. Seguro que sí, esperamos que sí. Moitísimas grazas, Javier, por a tua entrevista e vémonos na próxima. Grazas polo vosso apoio. Moitas grazas a todos. Facemos un descanso con entrega de medallas. En breve seguiremos. Vamos en hora. En hora después que vais a hacer. Pues mira, ahora vamos a meter esta. Iniciación de los 45. ¿Hay repesca? ¿Hay que? Jesús, por favor, imprime unas repescas. 1, 2, 3 combates. Vale. Ya lo vi. No, pero además lo estuve viendo, que el tatami estaba parado. ¿Por qué? Que dieron un nipón que no era y bueno, yo opino que el último punto tampoco era, pero bueno, eso ya, si lo dan, eso es aparte. Pero parece ser que dieron un nipón y no había habido ninguna patada. Sí, lo siguiente, venga. Iniciación. Marco, Salgado y Mateo. Marco y Mateo. Adentro. Vale, vete a buscar la repesca de esta. Sí que hay. Y que te diga Jesús si hacemos todo lo que hacemos, que te diga lo que tal. Ya podéis ir. Moncho Rembucán, mesa central. Moncho Rembucán, mesa central. Moncho, mesa central. Puto caso.
Semifinal, sí. Después de esto. Aunque no tengamos la opción de las repescas que igual tardan, llámales para que estén preparados. Ya viene aquí. Hazle una foto aquí, mira. ¿Qué te dijo? ¿Que hagamos todo? Sí. Vale, pues hazle una foto. Mira, aquí tengo que te pillar esto y esto. Bueno, si no, si lo tienes en Karate Score... Es que tienen que ir ya. Tienen que ir ya. Es ese, porque va a ganar esto. Ya está. Sí, ¿no? Llámalos ya. ¿Qué es? Llama a Ángel y así. Sí, espera, es juvenil masculino, menos 45 Gonzalo. ¿Cómo quedaron estos? Venga, rápido, Barrio Dura contra No, vamos a hacer repesca y final, el anterior. Bueno, es mejor hacer quitarnos todo de uno. Vamos a alternar. Y esta sería la Sí, Ángel Barrio, sí. De rojo. Simón Rodríguez. Yo iría a los de arriba, que hay más, están limpios. Estos ya están. Para, tú confirmar, no te confirmar. A ver, falta. Sí, está cambiando eso el compañero suyo. No, le voy a decir que van a la captura. Jesús, por favor, llama a Simón Rodríguez, armada por megafonía, que se presente en el tatami número 6. Simón Rodríguez. Jesús, por favor, llama por megafonía a Simón Rodríguez Armada, que se presenta en el tatami 6, que tuvo tiempo suficiente para cambiarse. Vale, Jesús, que me llames a Simón Rodríguez Armada, que venga ya. O sea, llevamos esperando por él y tuvo tiempo suficiente para cambiarse. Rodríguez Armada. Está cambiando. Pero es que llevamos esperando por él y además esta categoría... Yo estaba de coche allí, si lo queréis descalificar es cosa vuestra, yo no puedo estar a todo. Hace que terminó de pelear. Ya hace. ¿Y hace que terminó? Sí. Ponle el crono ahí, 1 minuto.
Pone crono un minuto. ¿Qué quieres intercalarlas? ¿Quieres intercalarlas? Sí, Vale, mira, no, no, para. Vamos, Simon, veña, vamos. Pero que un minuto máis non debían darse. Que están atendo os chicos. No, capitán Marco. Marco tiene que ir de azul. ¿Esto qué es? Eliminatoria, bronce, es algo... solo hay un encuentro. O sea, no hay repesca, es bronce O sea, que directo. esto es bronce y ya está. Sí, y el siguiente, bueno, os aviso yo. Vale, o sea, que saludamos que es un... No sé, vamos a tener 4 combates aquí. ¿Cuáles metemos después de siguiente? Entonces, de los que son de los que hay 3 combates, ¿no? Sí, genial. ¿Esto qué es? Menos 45. Sí. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité juvenil masculino menos de 36 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, noraboa a todos o primeirísimo. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Marco del Mizukami. Son Mateo Quintas de Docodo. Leo del Club Karate Valga. Borja González de Ollín Sport. Bueno, chicos, contádenos un pouquiño como vos foron estes combates hoxe. Estabades moi nerviosos? Un pouco. Un pouco. Un pouco. Non. Bueno, un pouquiño por aquí, nada, sí señor, con seguridade. Bueno, chicos, cal foi o combate que mellor vos saiu? Credes que comezachedes mellor ou acabachedes mellor os combates? Non sei. Eu rematei mellor. Non me acordo. O terceiro foi o mellor. O terceiro foi o mellor, genial. Bueno, chicos, como vos está indo esta primeira fase da Liga Galega? Comezamos a Liga con ganas? Sí. Sí. Sí, moitas. Sí. Genial, chicos. Pois a quen vamos a dedicar esta medalla? A miña familia. A todo o meu club e a miña familia. A miña familia, ao meu club e a miña prima Currusca. O meu clube, os meus pais, a miña irmá, a miña tía e o meu sensei. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa a todos de novo. Grazas. Grazas. Ahora va González Salgado. Que ahora va González contra Salgado.
Mauro, Mauro, fuera de ahí. Vamos a intercalar porque esta es round robin, así no descansan. Estamos alternando con la otra categoría. Marco Salgado. Marco Salgado. Sergio. Sí. Continuamos con entrega de medallas. Por favor, todos los medallistas, sitúense frente al podio. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras medallistas na categoría de comité infantil femenino menos de 47 kilos. Moi bons días, chicas. Moi bons días. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboas tres por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Eu son Emma e veño do Club Maceda. Eu son Eire e veño de Coruña do Club Hércules. Eu son Lola e veño do Club de Franza. Bueno, chicas, o primeiro, como vos atopachedes durante os combates de hoxe? Saíchedes moi nerviosas? Sí, moi nerviosas porque ademais é o primeiro combate que fixemos en todo o ano. Eu tamén un pouco nerviosa porque era a miña primeira vez, entón, pois, un poquito así. Eu tamén, porque era o meu primeiro combate. Genial, bueno, pero importante é que a pesar dos nervios fixéchelo super ben, verdad? Sí. Bueno, chicas, entonces, esta primeira fase da Liga, como comezamos? Con ganas? Credes que podemos aspirar a un bo posto ao final desta Liga Galega? Eu creo que sí, porque cada día melloramos máis. Eu creo que tamén porque cada vez que facemos un combate aprendemos cousas novas, entón creo que sí. Eu creo que sí. Genial, chicas, de seguro que sí. Así que bueno, xa para terminar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu quero dedicar isto ao meu pai, a miña nai e a miña familia. Pois eu a miña familia e aos meus amigos. E a meu entrenador. Meu entrenador que ya non me dá clase. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e vémonos na próxima. Gracias. Moitas grazas. Moitas gracias. ¿Quién falta para medalla? Raúl, Mohamed, Pedro, Raúl Rodríguez. Junior masculino menos de 61 kilos. Raúl Rodríguez, Mohamed, Pedro Buide y Alejandro San Esteban. Pasamos a entrega de medallas en la categoría Comité Junior masculino menos de 61 kilos. Entrega Óscar Fuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Tercer puesto para Alejandro San Esteban López, Muide Vilariño. Segundo puesto para Mohamed El Mausaki Nai. El primer puesto de campeón Raúl Rodríguez Paulino.
Martín Carvalho Circa, Fabio Rodríguez Rodríguez, Anso Rodríguez Rodríguez. Por favor, oponen. Gabriel Santamaría. Ian. Anso Rodríguez Rodríguez y Fabio Rodríguez Rodríguez. Joder, no nos toca todavía. Vale. A continuación pasamos a entrega de medallas na modalidade cadete masculino de iniciación. Terceros postos para Anso Rodríguez Rodríguez e Fabio Rodríguez Rodríguez. Segundo posto para Martín Carvalho Filgueira. El primer posto con Gael Camiselle Lemos. Luego va esta y luego ya vas tú. Oscar, queda esta. A continuación pasamos a Comité Cadete Femenino máis de 61 kilos. Antía Periscal e Valeria Rodríguez. Pasamos a entrega en cadete femenino máis de 61 kilos. Segundo posto, Valeria Rodríguez Vázquez. En primer posto é campeona Antía Periscal Aricó. Espera. Es round robin. Es round robin. Ah, es lirilla. Sí. Sí. Ah, no, perdón. Joder, que repesca. ¿Es la lirilla o es la repesca? Es repesca. Perdón, que me equivoqué.
pone aquí quién gana. 0-0. ¿Quién gana qué? Vale, ¿ahora qué va? Ahora sí que va. Ahora round robin. Round robin. Sí, salud. El último combate, ¿verdad? Queda esto, una final. Ah, ya lo tenéis. Sí. El huevo de ellos, de repesca. 2 y final. Vamos. Ahora hay que llamar a Daniel y Andrés. Daniel y Andrés. Yo tengo hambre. Si algún club ainda non recolleu os obsequios, que pase por mesa central, por favor. Tenemos por la mañana, más que 2 más. Es que vamos a pasar. Vale, ven.
Tigre. Es así él. Jones, aquí tienes un video review, ¿no? Jones, tienes los cascos puestos. Ya veo. ¿En qué categorías estamos haciendo video review? Es que no hay video review porque no va. Sí, pero no. Y además nadie lo pidió. No lo recordéis. Aunque no decías. Podemos cogerla y ir alternando. Igual. Coge la categoría. La de chicas, Eso son pocas igual, ¿sabes? Pero las metemos después de las semis. Luego me firmas tu preferido. Díselo a Oscar, ¿vale? Pero cuando empecemos en las semis, aquí con tener a estos bien localizados los de esta categoría aquí. Sí, aún quedan 4 combates, ¿vale? ¿Cuántos son? 4. Intercalamos. 6. Intercalamos. Pero Intercalamos. es mejor cuando empiecen en semis, cuando pasen a repesca ya metemos esto. Entre este y este metemos uno. Vale. Cuando acabe este empezamos. No, en el medio. Porque así vamos adelantando. Pues es lo mismo. No, es mejor así. Deseamos uno, otro y acabamos. O sea, es lo mismo, literalmente. Es lo mismo, pero es mejor así porque ellos ya empiezan. Hazme caso, por favor. En mi tatami tampoco tenemos publicidad. ¿Cómo se queda algo? A mí me quedan 12 o más.
que valís y perdís, ¿no? Adrián Liz. ¿Qué? ¿Dónde está tu padre? Bien. Muy majo, la verdad. Que me están cayendo muy mal los coaches en general y el esfuerzo. En serio, Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata, cadete e iniciación masculino. Moi bons días, chicos. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a vos tres por conseguir estas medallas e por facer tamén as catas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Martín Carballo, do Club do Codo. Gael Cameselle Lemos, Gym Sport. Anxo Rodríguez, Club Karate Shinji. Bueno, chicos, contádeme, como vos atopachedes nesta primeira xornada da Liga Galega? Bastante ben, foi bastante xeitosa, pudemos facer o que intentamos na clase, moi ben. Ao principio nerviosos, pero despois un alivio. Moi ben, tanto en kata como en kumite. Genial, pois así dá gusto con estas boas sensacións. E bueno, contádeme, cal credes que foi a kata que mellor vos saliu hoxe? Pinan Yondan. Jean Nidam. Jean Godon. Genial. Bueno, chicos, e para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A meu pai, que estuvo véndome. Eu, sobre todo, a miña nai, os meus familiares amigos. O meu irmán, que se lesionou antes. Bueno, pois dende aquí, para todos eles, moitísimos ánimos a ese irmão que se lesionou, que esperemos que se recupere pronto. Bueno, chicos, pois moitísimas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. No lo sé, pero creo que no. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría de kumite cadete femenino máis de 61 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Buenos días. Hola. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo soy Valeria y vengo de Lerenos. Antía Periscal, de Karate Carballo. Bueno, chicas, contádeme un pouquiño como comezamos esta primeira xornada da Liga Galega de Karate. Cales foron as vosas sensacións? Bueno, pues bien. Estuvo ben, o sea, con ganas de volver outro día. Genial, pois seguro que sí. E como vos atopachedes facendo as catas? Estabades moi nerviosas? Un pouco. Eu non fixen cata, fixen combate, pero... Eso, como vos foron os combates? Ben, ben. Bueno, chicas, xa para rematar, a quen lle queres dedicar esta medalla? Pois ao meu club e á miña familia. Ao meu club e a meus pais. Genial, pois dende aquí para todos eles.
Moitas grazas pola entrevista e vémonos na próxima. Tiene repesca, ¿no? Son 6. Es que yo creo que sí que fue fuera. El punto fue después del 0-0. De nuevo. Fabio. Vale, estas son... ¿Cuál categoría es? La de las chicas. ¿Qué categoría es de las chicas? Junior. Aquí no va, vamos a meter a la de las chicas. Ahí está. Espera, Junior, ¿qué categoría es? A ver. Menos 53. Vale, menos 53, ¿pero qué? Junior. Es Junior. Junior. Sí. Darme un momento. Seguro. Sí, pero Ya está.
tengo dos en mis tatamis que iba Liv contra Perdiz. Y a mí me hizo una coña. Ponte una bachatita. ¿Por qué me miras por esta cara? Para allá. Esa es una destrucción. Venga, vamos, ahora ya. Sí, chicos. Vamos de locos ya, ya le cogimos. Aquí no te hace repesa. No. No tiene pinta. Que se vuelvan a enfrentar aquí. No, ahora otra vez, ahora vamos La final. a... Sí. O sea, después de esto ya es la final. ¿No hay repesca? ¿No hay repesca? No. ¿Seguro? Seguro, ya ver si sí. Cuando sigue, María. ¡Ah, María! María Pazos Regueiro, tatami 1. María Pazos Regueiro, tatami 1. Sigue muy atento, ahora corta el lado. Entran dos ellos.
quedan 3, creo. Un segundo. Fue dentro de tiempo. 0,02, hay que subir a un segundo. Creo que 3 o 4 o 5, por ahí. Entonces... Pita, pita, pita. ¿Qué es eso? Volvemos, sí, final. ¿A finales? Y no hay bronces porque... ¿Final de qué es? ¿De junior? ¿De junior? Juvenil, perdón. De juvenil. Yo también. Es literal. Hostia. Bien. Nos falta esta final y este.
Sí. Por favor, todos os medallistas, sitúense preto do podio. Todos os medallistas, sitúense preto do podio. Todos. ¿Qué viene ahora? Junior, femenino. Y quedan ¿Hora 3 es? combates. ¿Qué hora es? Las 2. Chavales, eso es explotación, que hablamos mal de la Academia Española. Cuando vea a Oscar luego se lo voy a decir, que soy explotador. Más que lo vea, se lo voy a decir. Esto nunca aquí ya no pasaba, ¿eh? Están. Venga, sentarse, Raúl. No, ya. No, ya no, esta es la última categoría. Y aquí creo que no va a haber repesca además. No, no hay. No hay repesca. Sí, porque si gana la liga aquí. No hay, no va a haber. Tiempo. Mételo de segundo. Pasamos al comité cadete masculino menos de 57 kilos de iniciación. Iván Suárez, Francisco Baños y Antonio Mos. Pasamos a entrega de medallas de masculino menos de 57 kilos de iniciación. Tercer puesto, Daniel Antonio Mos Jiménez. Segundo puesto, Francisco Baños Vázquez. El primer puesto de campeón, Iván Suárez Quintana. Juvenil femenino más de 52 kilos, iniciación Valeria Amarelli, Zoe Gómez, Nayara Rodríguez y Mar de Jorge. Al podio.
Depende de quién gane ahí. Sí. Valeria Amarelli, Zoe Gómez, Nayara Rodríguez y Mar de Jorge. Valeria Amarelli, Zoe Gómez, Nayara Rodríguez y Mar de Jorge. Valeria Amarelli de Club Carballo. Entonces falta el tercero. Nayara Rodríguez González, Mar de Jorge, Nayara Rodríguez. Sí. A continuación pasamos a entrega de medallas en juvenil femenino, máis de 52 kilos iniciación. Terceros postos, Mar de Jorge Gómez e Nayara Rodríguez González. Segundo posto para Zoe Gómez Tapia. E primer posto de campeona, Valeria Amarelli Chouciño. Preparado juvenil femenino avanzado Cata, Iria Enríquez Cortó, Zoe Otero, Icía Reboiras e Ángela Buide. Iria Enríquez Cortó, Zoe Otero, Icía Reboiras e Ángela Buide. Última chamada, Ángela Buide e Zoe Otero. Chamada. Cata juvenil femenino avanzada. Ve por las repescas. Jesús, imprímeme las repescas de junior femenino menos de 53. Pasamos a entrega de medallas de categoría juvenil femenino avanzado. Terceros postos para Ángela Buide Vilariño e Icía Reboiras Carvajal. Segundo puesto para Zoe Otero Fernández. Paula Ribao y Ainara. Ainara
En primer puesto de campeona, Iria Enríquez Cortó. Preparado juvenil masculino, menos de 35 kilos, iniciación. Leo Savichet, Iván Carballo, Adrián Casal y Pedro Rodríguez. Leo Savichet, Adrián Casal y Pedro Rodríguez. Adrián Casal do Coco y Pedro Rodríguez. Última chamada, Adrián Casal Santos. O Coco. Pasamos a juvenil femenino, menos de 37 kilos. Iria Enríquez Cortó, Ainhoa Trillo, Carmen Rodríguez y Elia Iglesias. Iria Enríquez Cortó. Pasamos a entrega medallas de modalidad juvenil femenino menos de 37 kilos avanzada. Terceros puestos para Elia Iglesias Sotelo y Carmen Rodríguez Bacia. Segundo puesto para Ainhoa Trillo Lapa. El primer puesto para Iria Enríquez Cortó. Voy ahora a preguntarte. ¿Va el vídeo review en el Tatami 6 o sigue sin ir? Sara. No hay. Esto es final. No, es... Elisa González López. Tercer puesto también. Bronce, ¿no? Pasamos a juvenil masculino menos de 35 kilos, iniciación. Tercer puestos para Adrián Santos y Pedro Rodríguez Iglesias. Segundo puesto para Iván Carballo Filgueira. El primer puesto de campeón, Leo Savichet.
la final de la categoría junior femenino menos de 36 pasa al tatami número 3. Pablo Seijas Vázquez, o podio do Club Chantada. Pablo Seijas. Pablo Seijas Vázquez. Pasamos a comité cadete masculino menos de 52 kilos. Terceros postos para David Villar Varela e Pablo Seijas Vázquez. Segundo posto para Martín Carballo Filgueira. E primer posto campeón Adrián Fernández González. Juvenil masculino menos de 45 kilos. Nueva iniciación. Marcos Salgado Saavedra. Marco Salgado Saavedra. Marco Salgado Saavedra. Pasamos a entrega de juvenil masculino menos de 45 kilos. Atención, tercer puesto para Marcos Salgado Saavedra. Segundo puesto, Sergio González Lumbreras. El primer puesto, campeón Mateo Gaona Castro. Preparado juvenil masculino menos de 40 kilos. Ramón Vázquez, Mateo Vigo, Miguel Fernández. Menos de 40 kilos. Ramón Vázquez Menéndez, Mateo Vigo Suárez y Miguel Fernández Fraga. Juvenil masculino menos de 40 kilos. Ramón Vázquez Menéndez, Mateo Vigo Suárez. Miguel Fernández Fraga.
estamos llamando. Miguel Fernández Fraga. Pasamos a entrega de medallas Comité Juvenil Masculino menos de 40 kilos, avanzado. Tercer puesto, Miguel Fernández Fraga. Segundo puesto, Teo Vigo Suárez. El primer puesto de campeón, Ramón Vázquez Menéndez. Pasamos a Comité Junior más menos de 76 kilos. Terceros puestos, Jorge Juan Morales Seijas y Andrés Daniel Bermúdez Miclaos. Segundo puesto, Jorge Ramos López. El campeón Casado Fernández. Pasamos a cadete femenino menos de 61 kilos, iniciación. Gala Longa, Elsa Oliveira, Dana Muñoz y Elisa González. Terceros puestos para Elisa González López y Dana Muñoz Lago. Segundo puesto para Elsa Oliveiros González. El primer puesto de campeona, Gala Longa Collazo. Ya está. Puedes firmar aquí, en el trabajo. Andrés Páez, Daniel Insua, Ian Contín y Ángel Barrio. Andrés Páez. Pasamos a subir masculino menos de 45 kilos, avanzado. Terceros puestos para Ángel Barrio Dubra e Ian Contín Fuentes. Segundo puesto para Daniel Insua Mariano. El primer campeón, Andrés Páez Aires. Preparado juvenil masculino menos de 50 kilos. Tristán Errasti, Martín Vilar y Diego Parto. Esto ya está firmado. Tristán Pérez.
Vilariño Diego Farto. Jaime Steve Roldós. Con comité juvenil masculino menos de 50 kilos, avanzado. Terceros puestos para Diego Farto García y Martín Vilariño Martínez. Segundo puesto para Jaime Errasti Roldós. El primer puesto de campeón, Tristán Pérez Antón. Preparado junior femenino, menos de 53 kilos. María Ventureira, Lía Penabaz, Sara Torrecilla, Nara Vázquez. ¿Quién falta para medalla? A ver, sí, así no vamos a comer. ¿Quién falta para medalla? Bueno, pues atender. A ver, de ninguna categoría. Que sí. Raúl, Iker, Nicolás. Pues venga, vamos. Venga. Cadete masculino menos de 63 kilos. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino máis de 52 kilos de iniciación. Moi bons días, chicas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos enhoraboa ás tres por conseguir estas super medallas e por facer tamén estes combates. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Valeria e son do Karate Carballo. Yo soy Mar y soy de Maceda. Eu son Nayara e eu son do Karate Carballo. Bueno, chicas, contádeme, como comezaches esta primeira fase da Liga Galega de Karate? Que tal foron as vossas sensacións o día de hoxe? Pois tuve moitos nervios, pero moi ben. Yo estuve un poco nerviosa, pero al final pues lo hice bien. Eu estaba moi emocionada por lo día. Genial. Pois iso é importante, leválo todo con emoción e pasalo super ben, verdad? Sí. Bueno, chicas, contadme un poquinho, cales son os vosos entrenos semanais? Cantos días a semana practicades karate? Eu entreno 2 días a semana e 1 hora e media. Yo entreno 2 días a semana, 1 hora. Eu 3. O luns, o mércores e o xoves. Genial. Bueno, chicas, e xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla?
Pois eu a meu entrenador, máis a meus pais. Yo a mi madre fallecida, que estoy pues luchando por ganar y hacerla feliz. Eu os meus entrenadores e a miña familia. Genial, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola vosa entrevista, chicos, e noraboa de novo. Ata a próxima. Chao. Adiós, muchas gracias. Gracias, adeus. Tercer puesto para Nicolás Castro Martínez. Segundo puesto para Iker Lamelas Belmonte. El primer puesto, Raúl Vázquez Vila. Pasamos a comité cadete masculino más de 70 avanzado. Terceros puestos para Brais Ventoso es Rico Rodríguez. Segundo puesto García Llanes. El primer puesto Borja Rafael Planas Juncal. Pasamos a comité cadete masculino menos de 57 avanzado. A ver, venga. Gael Cameselle Lemos. Gael Cameselle Lemos. Gael Cameselle. A continuación, para de medallas en cadete masculino menos de 57 kilos. Terceros puestos, Gael Cameselle Lemos, Alejandro Pico Montañés. Segundo puesto, Markel Villaverde Pazos. El primer puesto... Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 37 kilos avanzado. Moi bons días, chicas. Bos días. Bos días. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa ás 4 por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Contádeme, cal é o voso club e como vos chamades? Chámame Carmen Rodríguez Barcia e o meu club é Karate Valga. Chámome Elia Iglesias Cotelo e o meu club é Karate do Carballo. Chámome Ainhoa e o meu club é San Francisco Telo.
chámame Iria e veño do Club Sijana. Bueno, chicas, pois contadme un pouquiño como vos atopachedes nesta primeira xornada da Liga Galega. Que tal estabades antes a ir a competir? Moi nerviosas? Ao principio sí, pero despois no tatami pasaron os nervios. Bastante nerviosa. Un pouco nerviosa. En kata un pouco, pero en kumite menos. E logo xa se me pasa. Genial, iso é importante, da que teñamos un poquinho de nervios, despois, cando salimos a competir, xa se nos teñen que pasar todos, verdad? Sí. Bueno, chicas, e contademe un pouquiño sobre os vosos entrenos semanais. Cantos días facedes karate a semana? Eu fago 3 días, martes, venres e sábados. Eu 3 días, luns, mércoles e verdes. Eu de luns a jueves. Eu todos os días. Genial, carai. Bueno, chicas, xa para rematar, a quen lle queres dedicar esta medalla? Ao meu clube, aos meus pais e ao meu irmán. Ao meu club, aos meus pais, a miña familia e xa está. A miña familia e ao meu club. A miña familia, os meus amigos e os meus entrenadores. Genial, chicas, pois moitísimas grazas pola entrevista e ata a próxima. Non está, pasamos á seguinte categoría. Uxía Mariño, Matilda Alonso, Icía Reboiras e Marta Campos. Uxía Mariño. Marta Campos. Entregamos ahora juvenil femenino menos de 52 kilos, nivel avanzado. Tercer puestos, Marta Campos Gómez e Icía Reboiras Carvajal. Segundo puesto, Matilda Alonso Carbia. El primer puesto campeona, Uxía Mariño Carballeiro. Pasamos a cadete masculino menos de 70 kilos. Bulay, Hernán Durán, Iván Seijas, Gabriel García. Si están, por favor, o podio, si no pasamos a siguiente categoría. Buenos días a todos, a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista na categoría de kumite juvenil masculino menos de 35 kilos. Moi bons días. Bons días. Bueno, primeiro darche a enhoraboa por conseguir esa super medalla de ouro. Grazas, gracias. Contame, cal é o teu nome e de que club vens? Cal é o teu nome e cal é o teu club? Meu nome é Leo e meu club é Franza, de Franza. Bueno, Leo, contame un pouquiño como foron as túas sensacións nesta primeira xornada da Liga Galega de Karate. Pois ben, al principio foi un pouco tenso, pero aquí ao final ben, sí. Genial, tuvo que ser máis que ben, non? Para conseguir esa supermedalla. Sí, pero sí, bastante. E contame, ti cantos días a semana practicas karate? 3, 1 hora e media, 3. Dous, só que na miña casa un pouco tamén practico. Genial, Leo. Bueno, e xa para rematar, dime, a quen lle queres dedicar esta supermedalla de ouro? Pois a ex-entrenador que sigue no club, pero xa non entrena, Juan Carlos, grazas por todo isto e grazas. Moitas grazas a ti, vémonos na próxima.